Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar una vez más para retomar nuestro estudio, nuestro análisis del libro de el Apocalipsis. Y la última vez que estuvimos predicando aquí vimos que un panorama general acerca de los sellos. Dijimos que los sellos justamente son ese panorama completo, cuadro a cuadro. Lo podemos comparar con Mateo 24, que es donde el Señor plantea, ¿no?, cómo son los sucesos de la gran tribulación. Y cada uno de estos sellos, que este cordero que fue como inmolado, nos decía el capítulo 5, recibió este libro, esta Biblia, este biblión de mano del que estaba sentado en el trono, y comienza a abrir estos sellos y comienza a ejecutar los juicios. Dijimos también que aquel que fuera capaz de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono, o sea, de Dios nuestro Padre, tenía que ser también capaz de abrir los sellos, de revelar el futuro profético, ¿cierto?, que está por venir, y de ser el gobernante, el juez, de ser aquel que es capaz de justamente de ponerlos en marcha. Y vimos en el sexto sello, porque el capítulo 6 incluye solamente 6 sellos, que en el sexto sello dice, versículo 12, capítulo 6, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como una tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y bueno, a todos estos cataclismos, a todas estas catástrofes que están sucediendo, que en este momento sobre la tierra, o para aquel momento, los hombres terminan con una frase, le dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y termina el capítulo con una pregunta, dice, porque, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y la pregunta que hacen es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces el capítulo 6 termina con una pregunta que merece una respuesta. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando el Señor desate su ira, cuando el Señor desate sus justos juicios sobre esta tierra, ¿no? Y bueno, el capítulo 7 justamente es una respuesta a esta última pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? En primer lugar, nosotros vamos a decir que cualquiera que pueda sostenerse en pie es porque el Señor le sostiene. Es la primera conclusión que nosotros podemos sacar. No hay nadie que por su propia fuerza, por sus propios méritos, su propia capacidad, pueda sostenerse en pie delante del Señor. Dijimos en una ocasión, si los santos hombres de Dios, al ver al Cristo de la gloria, cayeron como muertos a sus pies, ¿cuánto más los pecadores, impíos e inconversos? Si sus hijos no son capaces de sostenerse en pie, si Él dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ¿dónde aparecerá, Pedro pregunta, el impío y el pecador? Bueno, entonces el capítulo 7, insisto, nos va a dar dos grupos de personas que pueden permanecerse en pie. Y los grupos son distintos. El primer grupo que nos va a enumerar aquí, que es el grupo de los 144.000 sellados, es un grupo que está sobre la tierra. En su contraste, la multitud, a partir del versículo 9, que también ve Juan en una visión, están en pie, pero en el cielo. Entonces tenemos el primer grupo, un grupo con un número concreto, 144.000, pero en la tierra. El segundo grupo que está en pie, que es una multitud sin número que no se puede contar, están de pie, pero en el cielo. Entonces aquí hay un contraste numéricamente y también en cuanto a lugar. Hermanos, y básicamente ambos grupos están en pie porque el Señor así les ha permitido. Dice el capítulo 7, versículo 1, estos dos grupos bien definidos, dice Juan, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Es como que el Señor le responde a esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Alguien dijo, bueno, parece que aquí hay un concepto de la tierra equivocado, ¿no? Porque la tierra no es cuadrada, no tiene ángulos. Pero esto obviamente es una figura de lenguaje. Ya Isaías
en el Antiguo Testamento, 750 años antes de Cristo, nos venía diciendo que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces es una figura, es una manera de decir los 4 puntos cardinales, porque en verdad, ¿dónde está el este? ¿Alguien halló alguna vez el este? Caminamos hacia el este, pero el este nunca está, y aparecemos por el oeste. O sea que entendemos que esto es una figura del lenguaje, ¿cierto? Entonces, los 4 puntos cardinales simplemente es una manera de decir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Entonces, aquí al hablar de los 4 ángulos de la tierra, no se está refiriendo a que la tierra sea un cuadrado, o a un cubo, sino simplemente a los puntos cardinales. Es una figura de lenguaje. Entonces dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 puntos cardinales, podríamos así decir, de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. O sea, hermanos, vemos aquí, Dios tiene preparado ángeles, en lo que venimos hablando acerca del control y del gobierno de Dios sobre todas, absolutamente todas las cosas. Si una de las cosas nos ha llamado la atención Apocalipsis es que Dios aparece siempre en control de todas las cosas. Se dice que el libro de Esther es el libro en el cual no se lo menciona a Dios, y es verdad, no está Dios allí presente a simple vista, pero es la mano detrás del telón, o es aquel que mueve las marionetas de la historia y todo lo acomoda a Él para su propia gloria. Y aquí vemos que no se mueve una hoja sobre la tierra si nuestro Padre que está en los cielos no lo permite. Porque dice que en este momento no hay ni siquiera un viento sobre la tierra, nada. De ningún ángulo, ni del norte, sur, este, oeste, o de sus tangentes, o de donde sea, no hay absolutamente ningún viento. Y esto de viento se refiere, mis hermanos, no hay ningún avance en la profecía, no hay ningún avance en los sucesos de Dios, en todo lo que va a desatarse sobre la tierra hasta que Dios, o mientras Dios no lo permita. Dijo el Señor, hermanos, hablando acerca del afán y la ansiedad, no os preocupéis, un pajarillo no cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Dice, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que gloria al Señor por ello. Cuando uno los va perdiendo, el Señor los tiene en cuenta. Hermanos, lo que significa acá esto que no va a suceder nada. No se va a mover una hoja sin el control de nuestro Dios. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Por qué el Señor no permite? Y uno se preguntará, pero pastor, ¿en qué momento de la gran tribulación es esto? Pues este cuadro es al principio de la gran tribulación. Recuerde que dijimos que los sellos son el panorama general. Llegamos hasta el 6º sello, se completó el panorama general. El 7º sello es como volver a empezar desde el principio. Vamos desde el primer momento. Cuando comience la gran tribulación, no va a moverse una hoja sobre esta tierra, no va a haber desarrollo absolutamente de nada, sin que primero suceda esto, que Dios marque y selle a sus escogidos. No se va a desarrollar ninguna catástrofe, no se va a desarrollar ningún cataclismo sobre la tierra sin que primero estén marcados y sellados aquellos que el Señor ha escogido. Mis hermanos, que van a tener una tarea especial, muy particular, los vamos a ver en realidad más adelante, porque capítulos más adelante nos habla justamente de los 144.000 sellados, cuál era su característica, cuáles eran sus cualidades, etcétera, etcétera, pero no aquí, sino que aquí simplemente nos describe este grupo. Y este grupo lo situamos al principio de la gran tribulación, ¿sí? Volvemos cuadros para atrás, ya vimos el panorama general, ahora vamos al principio. No se desarrolla la gran tribulación si, en primer lugar, los escogidos de Dios no están marcados y sellados. Entonces, todo detenido, momento, pare las rotativas, dice Dios, no avance nada, en primer lugar, yo sello a mis escogidos. Y dice, para que no soplase viento alguno, los vientos de tempestad, los vientos de caos, los vientos de cambio, los huracanes y todo lo que se va a venir, no sople nada, deténgase absolutamente todo sobre la tierra. ¿Por qué? Ni sobre el mar. Fíjese que aquí no nombra el cielo, nombra solamente la tierra, nombra el mar, nombra los árboles, pero no nombra el cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque el cielo va a ser conmovido después. Y usted dirá, ¿cuándo? Recuerde que el Señor dijo, no solamente conmoveré la tierra, sino que también conmoveré los cielos.
dice en una de las profecías el Señor. Pero aquí en este momento no va a suceder nada en la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles, no incluye al cielo, porque en primer lugar todos los desastres comienzan sobre la tierra. Y recién al último el Señor va a tocar los cuerpos celestes. Recién al último va a afectar la luna, las estrellas, va a afectar el sol. Y no solamente los cuerpos celestes, sino que vamos a ver más adelante, el cielo será conmovido hasta en lo más íntimo, cercano. No digo en el trono de Dios, pero sí cercano, porque dice que Satanás va a ser echado del cielo. Y va a decir, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros. O sea que en este momento las catástrofes van a empezar sobre la tierra, sobre el mar, sobre los árboles, o sea, sobre todo el sistema ecológico, pero todavía no va a tocar el cielo. Más adelante sí. Por eso aquí no lo nombra. Dice versículo 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, desde el oriente. Desde el oriente, desde aquel sector de donde sale el sol. Hermanos, siempre el sol a nosotros nos recuerda que para nosotros, aunque este es el periodo de la gran tribulación, la iglesia está en el cielo, la iglesia fue raptada, la iglesia fue llevada, hermanos, para nosotros tenemos nuestro sol de justicia. Dice que desde allí, desde el oriente, dice, tenía el sello del Dios vivo, o sea, una marca. ¿Cuál es esta marca? No la sabemos, no la conocemos. Allí en el libro de Ezequiel nos habla de una marca, de un sello del Dios viviente, y el sello es una letra tau. Y usted dirá, ¿qué es una tau? Bueno, una tau es la última letra del alfabeto hebreo. Así como alfa y omega es la primera y última letra del alfabeto griego, la alef y la tau es la primera y última letra del alfabeto hebreo. Y nos dice allí Ezequiel, no aquí, porque para eso uno tiene que indagar, estudiar, leer un poquito, nos dice que el sello de Dios era semejante a una tau, a la última letra del alfabeto hebreo, dándonos a entender que Dios es el primero y el último. En este caso se está consumando lo último, ya se están los preparativos para la última semana de la profecía de Daniel, para el periodo de la gran tribulación, pero Dios va a sellar a sus escogidos, les va a poner una marca. Y este sello, mis hermanos, el sello básicamente nos habla en primer lugar de la propiedad divina. Aquí va a haber un grupo. ¿Quién puede sostenerse en pie? Bueno, este grupo se va a sostener en pie en primer lugar porque están sellados por Dios. Hermanos, dice la Biblia que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, dicho de otra manera, el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras almas, que garantiza, en primer lugar, que somos propiedad de Dios, pero también garantiza que seremos llevados a la presencia de Dios. Él viene a buscar lo suyo, Él viene a tomar lo suyo. Por eso el Señor dice, os tomaré a mí mismo, os tomaré. Fíjese qué rara conjugación verbal, ¿no? Mi hermana que es maestra, una conjugación, le pondría un 0 a usted, un alumno, si dice, os tomaré a mí mismo. Pero sin embargo, los que estamos entendiendo el mensaje de Dios, entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, está bien aplicado. Os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía, es el sello, es las arras que justamente certifican que somos posesión de Dios y que también seremos llevados con el Señor. Y aquí decimos, bueno, el sello en primer lugar es propiedad, significa propiedad, pero también el sello implica protección. Dice la Biblia que a nosotros como creyentes, y el maligno no les toca, dice. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Por qué? Porque está el sello de Dios, está la marca de Dios, la pertenencia de Dios. El maligno no puede faenar un cordero del rebaño de Cristo. Porque dice que las ovejas están puestas en las manos del Señor y de su mano nadie las arrebata. O sea que Satanás no puede venir y hacer abigeato espiritual. Viene y mata a un cordero, no lo puede hacer. Mis hermanos, Satanás reconoció esto en la vida de Job. Cuando el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo no te diste cuenta de él? Que es varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sí, dice, pero
le has rodeado de tal manera que es imposible tocarlo. Quita ese vallado, quita ese sello, quita esa protección, quita tu mano de bendición de sobre él y vas a ver cómo él blasfema en tu propia presencia, en tu propio rostro. Bueno, dice el Señor, hagamos la prueba, y ahí viene la prueba de fe de Job, ¿no? Comenzando por perder todo lo material, sin embargo, el que pierde todo lo material y después aún, otra vez lo mismo. Mira, bueno, pero a ver, toca su salud y ahí vas a ver cómo él blasfema en tu presencia. Bueno, te permito tocar su salud, pero no toques su vida, porque la vida está en las manos del Señor. Y aun cuando es tocada la salud de Job, habiéndolo perdido todo en un solo día, esto es lo grandioso, él se sienta, dice, allí en polvo y en ceniza, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios injusticia alguna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero qué había sobre Job? El sello de Dios. Había una protección de Dios. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No puede resistir porque, hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el sello es propiedad, el sello es protección, pero también el sello es identificación. Como se cantaba en un viejo himno, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Somos de Cristo, estamos identificados con Él, le pertenecemos. Y este grupo que va a comenzar a accionar, que va a comenzar a trabajar, que va a comenzar a evangelizar en el principio de la gran tribulación, desde ahí, antes que se mueva una sola hoja, el Señor dice, momento, alto, paren todo. Tienen que estar mis siervos sellados. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la palabra de Dios. A veces nosotros no sabemos en la iglesia quién es quién. Pero la Biblia dice, conoce el Señor a quienes son suyos. Conoce el Señor a quienes son suyos. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, tenía el sello ¿de quién? Del Dios vivo. Esa tau, esa última letra, el fin de todas las cosas, la letra tau. Y alguien dijo, oh casualidad, la letra tau traducida al idioma griego es la primera letra del nombre Cristo. Es exactamente la misma letra. En esas combinaciones raras, ¿no? La letra que para uno significa la última letra, para otro así comienza a escribirse el nombre de Cristo. Dice, y clamó a este ángel, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder, escuche esto, se les había dado otra vez la soberanía de Dios. Dios ha otorgado un poder. No hay autoridad, no hay mover, no hay poder, no hay potencia que no cuente con el permiso de Dios. No quiere decir que todo lo que se hace o sucede es la voluntad de Dios. Es el permiso de Dios para estas cosas, mis hermanos. Por cuanto no han, dice, recibido el amor de la verdad, el amor del evangelio, bueno, van a tener que sufrir estas consecuencias, ¿no? Dice a estos ángeles a quienes se les había dado el poder ¿de qué? De hacer daño. Estos son ángeles aparentemente o son malignos o son ángeles de Dios que permiten derramar o desatar estas catástrofes. Algunos los han comparado con los primeros jinetes. O sea, no salen estos hasta que no Dios tenga sellado. Lo importante es aquí, más que nada, es el énfasis que se pone en el sello. Dios guarda y cuida de los suyos. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjese que la marca de la bestia, lo vamos a ver más adelante, la marca del anticristo va a ser en la mano, en la frente. Aquí la marca es en la frente. Dios también marca lo suyo, ¿se da cuenta? Cuando se habla de la marca en Apocalipsis, todo el mundo piensa, la marca del anticristo. ¿Por qué es tan popular la marca de maldad y no es popular esta marca? La marca, el sello de Dios en la frente, dice de sus siervos.
Y nuestros corazones, como decíamos recién, también están sellados, mis hermanos. La marca en su frente. Recuerde que el sacerdote en la antigüedad tenía allí una plantilla de oro escrita, ¿no?, con santidad a Jehová, y lo llevaba justamente sobre su frente. Dice, aún sobre los caballos, dice, en aquel tiempo, hablando del milenio, estarán escritos en sus costados, santidad a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en sus frentes. ¿Y por qué en sus frentes? Obviamente, yo creo que la respuesta es obvia, porque allí en sus frentes representa a su corazón, a su decisión, a su voluntad, gente absolutamente determinada a servir a Dios. Insisto, no porque sean capaces por sí mismos, sino porque Dios los ha escogido. Hermanos, nosotros también tenemos un gran privilegio, hemos sido escogidos. No estamos aquí por nuestra capacidad. No estamos aquí porque seamos mejores que nadie. No estamos aquí por nuestra fuerza o porque hayamos entendido algo. No. Ha sido porque Dios nos ha escogido. Ha sido porque Dios nos ha sellado. Ha sido porque Dios nos ha predestinado, mis hermanos, para heredar salvación, para heredar bendición. Solo por eso estamos en pie. No habíamos hecho ni bien ni mal, no existíamos, simplemente estábamos en la mente de Dios cuando Él en Cristo Jesús y en amor nos escogió a cada uno de nosotros. Cosa incomprensible para nosotros, fácil de decir, pero muy difícil realmente de entender. Entonces dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes, allí, en su mente, en su determinación, en su voluntad, a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, y oí el número de los sellados. Acá hay un número preciso, un número exacto. Estos están al principio de la gran tribulación. Estos están sobre la tierra. Dice, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Problema grande para los testigos de Jehová. Que ellos hablan de que los 144,000 son los mejores líderes de los testigos de Jehová, de los que más se esfuerzan. Problema, ¿no? Porque la Biblia los desmiente absolutamente. Porque aquí dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y cuando dice todas también es interesante porque en realidad falta una. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué faltará una? Aquí dice todas las tribus, sin embargo, en el conteo falta una. Bueno, no nos adelantemos, ya vamos a eso. Entonces, hermanos, en primer lugar, el número 144,000, obviamente son 12 docenas. O sea, una gruesa. ¿Sabía usted que existe esa medida? Bueno, una gruesa son 12 docenas. Ya no se usan estas medidas, pero antes uno iba, qué sé yo, a una ferretería y pedía, no sé, una gruesa de tal cosa. ¿Y qué es una gruesa? Son 12 docenas. 12 docenas equivalen a una gruesa. O sea, 144. Lo que aquí nos está diciendo son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Son 12 tribus, 12,000 sellados por tribus, 144,000 sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, insisto con ese todas, hermanos, lo vamos a analizar ahora. Tiene allí un pequeño arreglo que el Señor ha hecho. Versículo 5. De la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué comienza nombrando la tribu de Judá cuando la primera tribu es Rubén? No es Judá. De hecho, Judá es el cuarto, no es el primogénito. El primogénito de Jacob es Rubén. Entonces tendría que decir de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón el segundo, de la tribu de Leví el tercero, de la tribu de Judá recién el cuarto. ¿Sí? Ese es el orden del nacimiento de los hijos. Sin embargo, acá comienza, mis hermanos, dándole preponderancia de la tribu de Judá. ¿Por qué Judá? Porque el Cordero justamente nació de la tribu de Judá. Y porque proféticamente Dios usó a Jacob, cuando bendice a sus hijos, dice que el cetro, o sea, el reinado, no faltará a la tribu de Judá. Esa fue una bendición profética que Jacob confirió allí ya en su muerte, ¿no? En su despedida de este mundo, cuando él bendice a cada uno de sus 12 hijos, cuando llega a la tribu de Judá, dice, el cetro no se apartará de Judá, y le dice, cachorro de león, Judá. Entonces, fíjese, cachorro de león y cetro para Judá. Pues el león de la tribu de Judá
es Cristo el que tiene derecho al cetro. Por lo tanto, comienza aquí el Señor, no por casualidad, hablando de la tribu de Judá como la tribu que tiene preponderancia, la tribu que tiene derecho al trono, la tribu que tiene derecho al cetro, a través de su máximo y espléndido descendiente, o sea, el Señor Jesucristo. Comienza hablando allí justamente de la tribu de Judá. De hecho, mis hermanos, la tribu de Judá tiene tanta preponderancia que nosotros a los israelitas les llamamos judíos. Pero en realidad judíos son los de la tribu de Judá nada más. Los de Gad son gaditas. Y nosotros no nos referimos a los judíos como los gaditas. No, porque bueno, el país de los gaditas, no decimos así. Ni el país de los neftalitas tampoco. Ni el país de los simeonitas, no. Decimos judíos. ¿Y por qué decimos judíos? Si no son todos judíos. Judíos son solamente una tribu nada más. Sin embargo, ha tomado tanta preponderancia que ahora a toda la nación, a todo el pueblo se le llama el pueblo judío, como si todos fueran descendientes de Judá, y no lo son. Ahora, mire, usted qué interesante este detalle que leía en un autor. Los mismos judíos no saben quién es de cada tribu, excepto algunos, como el apellido Coan, saben que los Coan son de la tribu de Leví, y pocos más. O sea, usted le pregunta a un judío, ¿de qué tribu es usted? No tiene la menor idea. Excepto que tenga un apellido muy puntual. Creo que hay 2 o 3 apellidos que está bien clarísimo, que esto yo me acuerdo uno nada más, los Coan. Coan es un apellido judío, apellido hebreo en realidad, y son de la tribu de Leví, son de la tribu sacerdotal. O sea, que los judíos no saben a qué tribu pertenecen ellos. Sin embargo, mire esto, el Señor sabe de qué tribu es cada uno. El Señor no ha perdido la cuenta. Ellos perdieron la cuenta. No saben ni de quién son, no saben ni a qué tribu pertenecen. Sin embargo, el Señor sabe absolutamente todo. Qué seguridad y qué conocimiento del Señor, ¿no? Por eso dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Él conoce hasta lo que ni los rabinos ni los máximos líderes ortodoxos judíos llevan la cuenta, no tienen ni idea porque se perdieron los registros. Acuérdese que en la Biblia, qué importante que era la genealogía, ¿se acuerdan? En la época de Nehemías y de Esdras, dice que algunos que no se pudo comprobar su ascendencia, su genealogía, fueron apartados del sacerdocio. Como diciendo, estas personas si no están bien registrados, no pueden ser sacerdotes. Sin embargo, hoy, ¿quién lleva esa cuenta? Se ha perdido prácticamente toda esa cuenta. Sin embargo, el Señor no la ha perdido. El Señor tiene la línea exacta de cada uno y es capaz en este tiempo de decir de la tribu de Judá, la tribu de preponderancia, la tribu del cetro, la tribu del león de Judá, 12.000 sellados. Gloria a Dios. 12.000 sellados. Hermanos, no son pocas personas, tampoco son tantas. ¿Qué son 12.000 sellados? ¿Qué son 12.000 personas apartadas para Dios? Uno diría, es poca gente. ¿Cuántos evangélicos hay, por ejemplo, en Argentina? ¿Habrán 12.000? Sí, por supuesto. ¿Habrán 144.000? Yo creo que hay más. Sin embargo, Dios va a hacer tanto con estos poquitos para todas las naciones, una tarea extraordinaria, la vamos a ver más adelante. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, ahora recién comenzó por el orden lógico. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, ahora se saltea otra vez, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés. Hermanos, Manasés es hijo de José. No es hijo de Jacob. Manasés es hijo de José. Sin embargo, aquí se lo cuenta como tribu. Por lo tanto, ya hay alguien que queda afuera. Porque si se cuenta aquí a Manasés, alguien va a quedar afuera. El otro hijo de José es Efraín. Son los 2 hijos de José que Jacob los adopta como hijos propios y los bendice. Y dice, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. Y alguien preguntó, ¿por qué Leví está aquí cuando, por ejemplo, en la antigüedad no se contaban los hijos de Leví en la repartición, por ejemplo, de la tierra? Porque decían, bueno, Jehová es tu herencia, Jehová te ha dado el sacerdocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las tribus se reparten la tierra se reparte entre las otras tribus, pero a Leví, la porción de Leví es Jehová. Sin embargo, aquí, mis hermanos, se lo toma a Leví completos
alguien se preguntó, ¿y por qué será esto? Y alguien responde, es porque en el sistema nuevo que se viene no necesitamos levitas. Porque el Señor ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y ninguno dirá a su compañero, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y porque el rey estará sentado en Sión, gobernando las naciones, en el reino milenial. Y dice, y alguien, dice Isaías, por más torpe que sea, no se extraviará en este camino. Así que dígale al que está al lado, no te extraviarás. Dice la palabra del Señor. No entiendo, soy torpe, no se extraviará en este camino. Porque la gloria del conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Nadie tendrá necesidad de decir, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, necesitaremos gente que presente intercesión ante el Señor por nosotros. No lo necesitaremos. Por lo tanto, Leví pasa a ocupar un lugar común con sus hermanos. Es una probable interpretación de por qué Leví está incluido en este grupo. 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. Y fíjese aquí, de la tribu de José, 12.000 sellados. Lo incluyó a José. Entonces, está incluido José, está incluido Manasés. 2 quedaron afuera. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Quiénes quedaron afuera? ¿Quiénes quedaron afuera? La tribu de Dan y la tribu de... No, la tribu de Efraín. La tribu de Efraín no hay 12.000 sellados. La tribu de Dan no hay 12.000 sellados. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Hay posibles, obviamente que no tenemos la respuesta, porque si la Biblia no da la respuesta, ¿quién soy yo para dar la respuesta? ¿Verdad? Pero hay posibles interpretaciones, una de las cuales es que justamente los centros más idolátricos de aquel Jeroboam, primero, que hizo pecar a Israel, así pasó a la historia, aquel que levantó un becerro de oro en la ciudad de Dan y otro becerro de oro en la ciudad de Efraín. ¿Para qué? Acuérdese la división del reino de Israel. Estaba bajo Saúl un solo reino, bajo David un solo reino, bajo Salomón un solo reino. Pero cuando vino Roboam, el reino se dividió en 2. El reino del norte, entregado en manos de Jeroboam primero, y el reino del sur, solamente 2 tribus entregados en manos de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces el reino se dividió en norte y sur, el reino del norte y el reino del sur, Judá. En el reino del norte, Jeroboam, para que los israelitas no fueran hasta Jerusalén, o sea, se fueran al otro reino, al reino del sur donde estaba Jerusalén, para que no fueran a adorar, esto está en el libro de los Reyes, dice que construyó 2 becerros de oro similares a los que Israel hizo cuando salieron de Egipto. Y uno lo puso en el norte, en la ciudad de Dan, era la ciudad más al norte, y uno lo puso en el sur, que era la ciudad de Efraín, que es más o menos cerquita allí de la posición de Samaria. Entonces uno al norte, uno al sur. ¿Para qué? Dice el rey. Para que los israelitas no vayan hasta Jerusalén, no sea que se entusiasmen y se pasen de nuevo y se vuelvan con Roboam. Cuando Dios le había prometido que él iba a establecer su reino. Y él, en desobediencia absoluta a Dios, comete tremenda abominación. Por lo tanto, Jeroboam primero es el rey que en el libro de los Reyes, cada vez que se lo nombra, dice Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y de nuevo, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y de nuevo, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Nunca más se sacó ese título de encima. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Entonces, armó su propio templo, armó sus propios becerros, armó sus propios altares, uno al norte, uno al sur, para que los israelitas del norte adoraran a los becerros de oro.
Y así creando una nueva religión, nuevos sacerdotes, no de la tribu de Leví como Dios había mandado, en esta nueva religión que él inventa y que él crea. Y es aquel mismo rey que cuando vino un profeta a amonestarlo, el rey muy enojado extendió la mano contra ese profeta y le dijo prendedle, pero la mano se le secó, dice. Se le contrajo, se le secó. Y ahí él pidió misericordia y Dios restauró su mano. Léalo en el libro de los Reyes. Bueno, justamente en estos lugares, en Efraín, que aquí no está nombrado, y en Dan, que aquí no está nombrado, fueron los centros idolátricos por los cuales Dios trajo el castigo a la parte norte, al reino del norte, cuando el reino de Israel se divide en dos. Es lo más probable, esta la interpretación, mis hermanos. Hermanos, yo voy a dejar la predicación aquí en esta noche. ¿O la continuamos un poquitito más? ¿No hay problema? No, capaz que se quieren ir ustedes. Vamos por el versículo 9 entonces. Les iba a decir que, hermanos, siempre en este caso, fíjese cómo las cosas... Por eso alguien dijo, ¿no?, que estudiar Apocalipsis nos obliga a tener un panorama general de la Escritura. Porque es la consumación de todas las cosas. Si uno no ha leído las Escrituras, llegar a Apocalipsis, la verdad es no entender muchas cosas, porque hay una conexión tremenda e inmensa entre una cosa y la otra. El segundo grupo, entonces sí, lo finalizamos. El segundo grupo que aquí puede estar en pie. El primer grupo está en pie en la tierra, al principio de la gran tribulación, tiene un número exacto y va a tener una función específica, mis hermanos. Y el segundo grupo está ahora en el cielo, al final de la gran tribulación. Fíjese que nos presenta un cuadro al principio, y ahora nos va a presentar, de versículo 9, un cuadro al final de la gran tribulación en el cielo. El primer grupo lo que hace va a ser predicar la palabra. El segundo grupo son los salvados por esa predicación. O sea, el primer grupo son los evangelistas. El segundo grupo son la gente que vino, que oyó el mensaje y se salvó durante la gran tribulación. El primer grupo son los que salen a hacer la obra. El segundo grupo es el resultado de esa obra. ¿Sí? Y versículo 9. Después de esto, miré al final de la gran tribulación, y he aquí, dice, una gran multitud. Ya ahora no tiene número. Los primeros son 144.000 nomás que Dios va a usar, porque a Dios no le es molesto usar pocos. Él se glorifica con la cantidad que sea. No hay problema para Dios. Este gran grupo, esta gran multitud, dice, la cual nadie podía... O sea, no es que Juan no los puede contar, no se pueden contar. Y aquí está también cumplida parte, porque a esto hay que sumarle la iglesia. Y hay que sumarle los santos del Antiguo Testamento que todavía a esta época no resucitaron. Pero fíjese, esta multitud que no se puede contar, más la iglesia que aquí no está contada, más los santos del Antiguo Testamento que todavía no resucitaron, súmelos todos y tiene la descendencia de Abraham. Cuando Dios sale y le dice a Abraham, mira para arriba, ¿puedes contar las estrellas? No, imposible. Bueno, así será tu descendencia, que nadie la puede contar. Y ahí tenemos la descendencia de Abraham, de los que son de fe, de los que han creído en el Señor, de los que al igual que Abraham se aferran al Señor Jesucristo por la fe. A quien amáis, dice uno de los apóstoles, sin haberle visto. Gloria al nombre del Señor. Después de esto, miré al final de la gran tribulación, en el cielo, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? ¿De Israel? No. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, hermano, por más chico que sea, por una tribu perdida. Ya vieron que a veces siempre los impíos preguntan, ¿y qué pasa con aquellos que estaban en el medio del Pacífico? Hermano, lee acá está. Eso es ignorancia bíblica. Eso es ignorancia de los que quieren justificar de que seguir en sus casas sin hacer nada y sin servir a Cristo. Dios tiene cuidado. ¿Desde cuándo a esa gente le interesan los que viven en el medio del África? ¿Qué están haciendo por ellos? Nada. Pero para poner una excusa, hablan de los que viven en el medio de África ya perdidos y que no les llegó el Evangelio. ¿Desde cuándo están preocupados por ello? Si estuvieran preocupados harían algo, pero simplemente excusa barata para no servir a Dios y para tratar de eludir su propia responsabilidad. Seamos honestos. ¿Desde cuándo están preocupados por los que viven en el medio del Pacífico? No hay ninguna preocupación, es simplemente una burda excusa. Bien, pero fíjense que Dios no pone excusas.
El Señor dice que su palabra llegará hasta lo último de la tierra. Y si Él dice que llegará hasta lo último, ¿hasta dónde llegará? Hasta lo último de la tierra. Entonces dice la Biblia aquí, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, en el dialecto que sea, pero este dialecto lo hablan 4, a esos 4 le va a llegar. No se preocupe usted, Dios sabe lo que hace. Y a Él le preocupan esos 4 también, gloria a Dios. Y lenguas, que estaban ¿dónde? Fíjese, delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Se da cuenta? Que este cuadro es en el cielo. El primer cuadro fue en la tierra. El segundo cuadro es en el cielo. El primer cuadro es al principio de la gran tribulación, antes que empiece a desarrollarse los juicios. El segundo cuadro es el resultado de la predicación de estos, la gran multitud allá en el cielo. O sea que los 144.000 van a hacer una tarea evangelística extraordinaria. Una tarea extraordinaria, pero Anacondia, con el respeto que le podemos tener, y todos los grandes predicadores, Spurgeon, no. Estos muchachos van a ser unos evangelistas, pero tremendo. Y vamos a ver que son jóvenes. Gloria a Dios por la juventud. Son jóvenes, pero israelitas. Ahora, no quiere decir eso, implica que son jóvenes también, gloria a Dios. Porque la iglesia va a estar en la presencia del Señor, gloria a su nombre. Delante del trono y en la presencia del Cordero. Fíjese cómo estaban vestidos. ¿Vestidos cómo? No estaban desnudos, porque desnudez habla de vergüenza. Vestidos, gloria a Dios. Por eso Pablo decía, no ser hallado desnudo, en vergüenza no. Vestido, con la ropa de justicia que el Señor nos provee. Vestidos, dice, de ropas blancas, gloria a Dios. Y usted sabe que la única manera de lavar las ropas espirituales es con la sangre de Cristo. Bienaventurados los que lavan su ropa en la sangre del Cordero. Y con ella la han emblanquecido, porque tienen derecho, dice, a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y de comer del fruto del árbol de la vida. Oh, gloria a Dios, santo es su nombre. Vestido de ropas blancas, dice, y con palmas en las manos. Las palmas, mis hermanos, las palmas tienen básicamente 2 significados. Por un lado significa la muerte, y por otro lado significa la victoria. Tiene ambos significados las palmas. Muerte y victoria. ¿Por qué muerte y victoria? Porque vamos a ver que estos son los que salieron de la gran tribulación. Y sabemos por los pasajes anteriores, cuando Juan mira debajo del altar, cuando echa un vistazo, ¿qué está pasando en el medio de la gran tribulación? Dice las almas de los decapitados. Muertos, pero aquí también victoriosos. Alcanzaron la victoria a través de la muerte. Por eso le dijo el Señor a los judíos, mis hermanos, sobre todo, no quiere decir que no se aplique a los cristianos, porque los cristianos lo han vivido en carne propia esto. Los primeros cristianos cuando eran lanzados a los fosos allá de los leones, en el Coliseo romano y todas esas cosas, ¿no? Y hasta hoy en día también, mis hermanos. Dice que el que pierda su vida por causa de Cristo, por causa de la justicia, la hallará. Y aquí tenemos gente que ha perdido su vida por recibir el amor de la verdad del Evangelio, pero que son victoriosos en Cristo Jesús. Por eso las palmas tienen ese doble significado. Por un lado simbolizan la muerte, pero por otro lado simbolizan también la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y con palmas en sus manos, versículo 10. Y clamaban, ¿cómo dice? A gran voz, con júbilo, con alegría, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, al mismo cuadro que ya vimos en el capítulo 5, a nuestro Dios, que está en capítulos 4 y 5, a nuestro Dios que está sentado en el trono, y también al Cordero. A Él le pertenece la salvación. ¿Fuimos salvos por quién? ¿Por qué podemos estar en pie? Versículo 17 del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pues nosotros estamos en pie, dicen ellos. ¿Pero por qué? Porque la salvación es de Dios, el que está sentado en el trono, y del Cordero. Por eso estamos en pie. ¿Y los otros por qué están en pie? Porque nuestro Dios nos ha escogido, nos ha sellado, nos ha marcado, somos de su propiedad. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida. Solo por Él y para Él estamos en pie. Y este grupo está en pie, gloria a Dios, respondiendo a la pregunta de los impíos. Los impíos dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Pues nosotros, los protegidos de Dios. Pues nosotros, los que amamos su nombre. Pues nosotros, los que esperamos su venida. Pues nosotros, los que perseveramos en la fe. Gloria a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice, y todos los ángeles
estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron los ángeles sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese lo que dicen los ángeles. Ahora notemos otra vez, ellos no hablan de salvación. ¿Se da cuenta? Solo los redimidos. ¿Lo fue a buscar ese pasaje allí en Hebreos? Donde dice que el Señor no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a la descendencia nuestra, al hombre. Para los ángeles no hubo provisión de salvación, mas para nosotros sí, mis hermanos. Por eso dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No hubo oportunidad para ellos, sin embargo, para nosotros Dios envió hasta su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y los salvados pueden decir: la salvación pertenece a nuestro Dios. Los ángeles no pueden decir lo mismo. No pueden decir: y con tu sangre nos has redimido. No lo pueden decir, no lo han experimentado, no saben lo que es recibir el perdón. Por eso se dice que los ángeles observan la conducta en los cultos. Allí en 1 Corintios Pablo habla acerca de estas cosas. Dice: tenga señal de respeto sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque parece, como un comentarista dijo, que hay una curiosidad angelical acerca de cómo funciona esto de la salvación en el corazón de los hombres. Algo que ellos nunca jamás experimentarán. Tremendo lo que Dios hace. Diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y aquí hay algo muy interesante para notar que se puede pasar por alto fácilmente. Dice que aquí en la gran tribulación hay una multitud incontable de gente salvada que lavó sus ropas en la sangre del Cordero y que con esa sangre la han emblanquecido. Hermanos, ¿cuál es el detalle que se pasa por alto rápidamente? La acción del Espíritu Santo. Muchos dicen: cuando la iglesia sea llevada al cielo, el Espíritu Santo se va. Hermanos, no nos equivoquemos. El Espíritu Santo no se va. Porque si el Espíritu Santo se fuera, nadie sería salvo. Porque la labor, la tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros fuimos salvos por una acción del Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo a nuestros corazones. Y si no fuera por el Espíritu Santo, este libro que estamos leyendo sería un libro cualquiera. Mario Benedetti, Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra, Moisés sería uno más. No. Pero este libro, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Este libro tiene poder por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, la salvación llegó a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Esta gente se va a salvar porque el Espíritu Santo va a estar activo, va a estar convenciéndole, va a estar redarguyéndole de pecado, va a estar llevándole a los pies de Jesucristo para que se entreguen a Cristo. ¿Cómo se podría entregar esta multitud al Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no les convenciera a través de la palabra? Usando la vida de esos 144,000. Imposible, mis hermanos. Por lo tanto, aquella enseñanza que dice que el Espíritu Santo no estará activo, que el Espíritu Santo se irá con la iglesia, hermanos, es absolutamente falsa. No es correcta, no es verdadera. El Espíritu Santo seguirá trabajando. De otra forma, seguramente, pero seguirá trabajando. De otra manera, seguramente, pero seguirá trabajando y seguirá activo. Si el Espíritu Santo trabajó allí en la creación del mundo, dice que el Espíritu Santo, dice, aleteaba, dice una versión, sobre las aguas, allí en el principio
Si el Espíritu Santo estuvo en la época de Noé, allí dice, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Si el Espíritu Santo ha sido quien actuó a través de los profetas, si el Espíritu Santo lo llenó de sí mismo a Jesús de Nazaret para que hiciera las cosas, si el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés y dio origen a la iglesia, habitando en el corazón de los creyentes, ¿cómo el Espíritu Santo no va a estar en el periodo de la gran tribulación? Nadie sería salvo. El Espíritu Santo va a estar absolutamente activo, mis hermanos. Es un detalle para no pasar de largo. El Espíritu Santo no se va, trabajará de otra manera, de otra forma. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero el Espíritu Santo seguirá trabajando, convenciendo al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Ya terminamos. Una vez que dice esto, que con la sangre la han emblanquecido, han limpiado sus ropas, versículo 15, por esto. ¿Cómo llegó esta multitud al cielo? Por esto, por haber lavado sus ropas, por haberlas emblanquecido. ¿Cómo llegaron al cielo? ¿Cómo están en pie? Justamente por esto, por haber creído en el Señor Jesucristo. O sea, aquí también tenemos otra vez la salvación por gracia, respondiendo a una pregunta que me hacía mi hermano Gaspar estos días atrás, acerca de la salvación de las personas allí. No son parte de la iglesia, tal vez son el grupo tardío, que se une a la iglesia desde el periodo de la gran tribulación, no lo sé, pero es un grupo salvado, es un grupo redimido por gracia. Porque ¿cómo fueron salvados estos? ¿De acuerdo a las obras del Antiguo Testamento? No, imposible. ¿Cómo fueron salvados? A través de la sangre del Cordero. O sea que la metodología es la misma. Los del Antiguo Testamento se salvaron esperando al Mesías que venía. Los del Nuevo Testamento nos salvamos dándole gracias al Mesías que ya vino. Y los de la gran tribulación se salvarán justamente a través de la sangre del mismo Mesías que dio su vida en la cruz del Calvario. La salvación siempre ha sido a través del Mesías, en todo orden, mis hermanos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, escuche, 7 bendiciones y terminamos. 7 bendiciones sobre los hijos de Dios. 7 bendiciones sobre este grupo redimido, incontable, innumerable. ¿Las quiere oír? Primera bendición. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hará el templo más grande, entre, no hay problema. No entramos, Señor, en la iglesia, no hay problema, agrandamos la iglesia. No entramos, Señor, en el templo, no hay problema, agrandamos el templo. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Gloria a Dios. Primera bendición. Segunda bendición. Ya no tendrán hambre ni sed. Están saciados, absolutamente saciados. Tercera bendición. Y el sol no caerá más sobre ellos. Gloria a Dios. Cuarta bendición. Ni calor alguno, ni ninguna otra cosa que pudiera afectarles. Nada. Quinta bendición. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué hará? Los pastoreará. Uy, gloria a Dios. Mire qué iglesia, ¿no? ¿Quiere una iglesia perfecta? Acá la tiene, hermano. Señor, no entramos, la agrandamos. ¿Qué hay necesidad de algo? Yo suplo todo. Pero ¿quién va a estar al frente? ¿Quién va a dirigir esta iglesia? El Cordero. ¿Le gustaría tener este pastor? El pastor y obispo de nuestras almas, dice el Señor. ¿Qué estamos en? Quinta bendición, sexta bendición. Sexta bendición. Dice, el Cordero que está en medio del trono pastoreará, sexta bendición. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Y la séptima bendición, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Había alguna tristeza, algún llanto por el pasado? Se terminó todo. Pañuelo divino por nuestros rostros, por los rostros de esa multitud. Hermanos, plena felicidad. Le damos la gloria al Señor.